Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mahsine Meravet y Cenk, ¿podría ser esta la historia que nadie se atrevió a contar hasta ahora? Atención porque Mahsine está considerando algo que podría cambiarlo todo. La noticia que está recorriendo los pasillos del espectáculo y sacudiendo a las redes sociales es una sola. Mahsine Meravet podría estar planeando escribir un libro en el que recopilaría todas sus vivencias junto a Cenk, su expareja y una de las figuras más enigmáticas del mundo artístico. Sí, lo leyeron bien. Una obra escrita por ella misma, sin filtros, sin censura, sin intermediarios. Y ya sabemos que Mahsine no tiene pelos en la lengua. Una fuente cercana a Mahsine, que ha preferido mantener el anonimato, reveló que la modelo y actriz marroquí ha estado trabajando silenciosamente en su casa de París, anotando recuerdos, emociones, conversaciones y momentos claves de su historia con Cenk. Ella ha dicho que hay muchas cosas que el público no sabe y que ya es hora de contar su verdad, afirmó la fuente. Recordemos que Mahsine y Cenk vivieron una relación intensa, llena de pasión, pero también de controversias. Su romance fue seguido de cerca por los medios durante años, con titulares que iban desde escándalos en eventos públicos hasta mensajes cruzados en redes sociales. Ahora, parece que Mahsine ha decidido tomar el control de la narrativa y contar su versión de los hechos. En una reciente entrevista para una revista femenina europea, cuando se le preguntó si realmente estaba escribiendo un libro sobre su vida amorosa con Cenk, ella sonrió de manera misteriosa y respondió: «Hay historias que merecen ser contadas, y si no las cuento yo, otros lo harán mal». Esa frase encendió todas las alarmas. Desde entonces, los rumores no han cesado. Algunos periodistas aseguran que Mahsine ya tiene un contrato con una importante editorial española y que el libro podría estar listo para publicarse a principios del próximo año. Se habla incluso de un posible título tentativo, Entre luces y sombras, lo que viví con Cenk. Nada está confirmado aún, pero las pistas están ahí. Lo que más llama la atención es que este proyecto podría revelar detalles nunca antes mencionados de su relación, incluyendo conversaciones privadas, cartas, mensajes y momentos íntimos que marcaron un antes y un después en su vida. En palabras de una amiga de la actriz, Mahsine no quiere venganza, quiere liberación. Siente que escribir será su forma de sanar. Cenk, por su parte, se ha mantenido en silencio. No ha hecho declaraciones públicas sobre el posible libro, pero algunos allegados aseguran que no está nada contento con la idea. Él siempre ha sido reservado. La idea de que todo salga a la luz lo pone muy nervioso, comentó una fuente cercana. Los seguidores de ambos artistas están divididos. Mientras algunos apoyan la iniciativa de Mahsine, celebrando su valentía por querer compartir su verdad, otros critican la decisión, acusándola de aprovecharse de una historia pasada para ganar notoriedad. En redes sociales, los debates se intensifican, y los hashtags como #libro de Mahsine y #Cenk responde se han vuelto tendencia en varios países europeos. En medio del torbellino mediático, Mahsine ha seguido dando señales sutiles. Hace pocos días compartió una imagen en su cuenta de Instagram, una taza de café, un cuaderno abierto con notas escritas a mano y la leyenda Recuerdos que pesan. La publicación acumuló miles de comentarios en cuestión de horas. Para muchos, fue una confirmación más de que el libro está en marcha. Pero lo que ha sorprendido aún más es que, según una fuente literaria en Madrid, Mahsine estaría colaborando con una reconocida periodista especializada en biografías para estructurar mejor su relato. Ella quiere hacerlo bien. No busca sensacionalismo barato,
sino una narración auténtica y potente, dijo la fuente. El objetivo de Maazine, al parecer, no es solo contar una historia de amor fallida, sino también explorar temas más profundos como el poder, la fama, la identidad y el precio de la visibilidad pública. Además, se especula que el libro incluirá capítulos dedicados a los momentos más oscuros de su vida emocional, los silencios, las dudas, las traiciones y los sacrificios. Hay noches enteras que pasé llorando sola mientras el mundo aplaudía nuestra foto perfecta en la alfombra roja, habría escrito en uno de los borradores filtrados. Estas frases, filtradas presuntamente por un editor anónimo, han causado revuelo, especialmente por la crudeza de su tono. A todo esto se suma una nueva polémica. El equipo legal de Cenk estaría considerando tomar acciones si el contenido del libro vulnera su privacidad. Aunque todavía no se ha emitido ningún comunicado oficial, se habla de reuniones entre abogados y asesores de imagen. Cenk siente que se está abriendo una puerta peligrosa. Él no quiere guerra, pero tampoco permitirá que se le calumnie, declaró un amigo íntimo del artista. En medio de este clima tenso, Maazine no ha frenado sus movimientos. Esta semana se la vio en una cena en el barrio de Saint-Germain, en París, con la editora en jefe de una conocida editorial. Los paparazzi captaron el momento y los titulares del día siguiente no dejaron lugar a dudas. Maazine afina los últimos detalles de su libro explosivo. Algunos expertos en medios creen que este proyecto podría marcar un antes y un después en la carrera de Maazine. De modelo y actriz a escritora y narradora de su propia historia, está tomando el rol de protagonista absoluta. En palabras de la crítica cultural Elodie Vasseur, lo que Maazine está haciendo es romper con la narrativa del silencio. En un mundo donde las mujeres aún deben justificar sus emociones, escribir puede ser un acto de resistencia. Mientras tanto, sus fans más fieles ya han empezado a organizar encuentros literarios en línea, clubes de lectura y campañas en redes para apoyar la publicación. Incluso hay quienes especulan que una adaptación audiovisual podría estar en juego. Una serie documental en streaming o incluso una película biográfica podrían estar sobre la mesa si el libro resulta tan impactante como se espera. Por ahora, lo único claro es que Maazine ha decidido hablar. Y cuando alguien con su historia, su carisma y su convicción decide contar su verdad, el mundo escucha. La pregunta que todos se hacen es, ¿está el público preparado para conocer el lado oculto de una historia que durante años se pintó con colores brillantes? No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejarnos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte y saber qué piensas sobre estos temas tan intensos del mundo del espectáculo.